El enlace covalente. Vamos a ver del tema 4, enlace químico. Si habíamos visto el enlace iónico, el enlace covalente es un enlace que se establece por compartición de uno o más pares de electrones. En este caso no es que uno cede y el otro gana, sino que los dos átomos comparten los electrones y siempre se da entre dos átomos de los elementos no metálicos, es decir, los elementos de la escalera que dibujábamos en la tabla periódica de los grupos 13, 14, 15, 16 y 17, de los no metales, ¿vale? Todos ellos se caracterizan por tener una elevada electronegatividad, los que están a la derecha de la tabla periódica. ¿Vale? Aquí tenéis representada la molécula de hidrógeno. La molécula de hidrógeno, ya sabéis, si la dibujamos la estructura de Lewis, es 1s1, tiene un electrón. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues llegan a un acuerdo, comparten ese electrón. En la estructura de Lewis, cuando se comparte, el enlace se representa como una rayita, ¿vale? Esto está diciendo, se pone, cada enlace siempre se forma por unión de dos electrones. En este caso, un electrón lo aporta uno de los hidrógenos y el otro electrón el otro hidrógeno. ¿Vale? Están compartiendo y forman el enlace. En la mayoría de los casos, cada átomo, al compartir electrones, adquiere la configuración que decíamos electrónica de gas noble, ¿vale? De capa completa, lo que sería el octeto completo, aunque no todos los compuestos lo alcanzan, pero lo normal es que se formen los enlaces para alcanzar la configuración de capa completa. Por tanto, el enlace covalente se presenta entre átomos no metálicos con una alta y parecida afinidad electrónica, es decir, todos son y electronegatividad. Todos ellos tienen electronegatividades elevadas y tienen mucha tendencia a captar la afinidad electrónica, a ganar electrones y por tanto no lo pueden arrebatar al otro elemento, sino que tienen que compartirlo. Los átomos se unen por medio de lo que se llama un enlace dirigido de un átomo a otro. Puede ser que el elemento con mayor electronegatividad tenga más atraído hacia sí los electrones, ¿vale? Pero no consigue arrancar el electrón al otro elemento, como ocurría en el enlace iónico. Para determinarlo, para saber si estamos ante un enlace covalente, se dice que cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos participantes es menor a 1,7, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la molécula de amoníaco. El amoníaco, la electronegatividad, su valor de electronegatividad es 3 y del hidrógeno es 2,1. Por tanto, la diferencia de electronegatividad es 3 menos 2,1 es 0,9, es decir, es menor a 1,7. Que decíamos, si era superior a 1,7 la diferencia de electronegatividades era un enlace iónico, pero si es inferior diremos que es un enlace covalente, es menor a 1,7. La teoría de Lewis es muy habitual representar este tipo de enlaces con Lewis. Lo que se hace es representar los electrones que decíamos de la capa de valencia y, como ya hemos dicho, es un enlace en el que se comparten los electrones para que los átomos consigan sus 8 electrones en la última capa. Cada pareja de electrones que se comparten forman el enlace y ese par de electrones se representan con una línea, como habíamos visto en el caso del hidrógeno. Cada uno aporta un electrón y el enlace, que serían esos dos electrones, se representa como una línea en la teoría de Lewis, intentando alcanzar la configuración de capa completa. En moléculas covalentes se pueden formar, además de estos enlaces sencillos, enlaces dobles y triples con el mismo átomo, en el que se comportan todavía más electrones. Aquí, por ejemplo, tenemos el enlace simple, tenemos la molécula de cloro. La molécula de cloro que está formado por dos átomos de cloro. Ya sabéis que el cloro es un elemento del grupo 17, por tanto su configuración electrónica
al final es 2s2, 2p5. Le falta un electrón para alcanzar la configuración de capa completa. Si tengo dos átomos, de cloro, lo que hacen es compartir un electrón, ¿vale? Un electrón cada uno de su capa p5, consiguiendo que la capa de valencia quede completa, ¿vale? La hayamos completado. Esto es lo mismo, igual que veíamos la de cloro, la de flúor, igual un P5, estamos hablando grupo 17. P5 quiere decir que es 2s2, 2p5, es decir, 7 electrones en la capa de valencia del nivel 2. Rodeamos el átomo de flúor, si os dais cuenta, con sus 7 electrones de la capa de valencia. Y aquí el otro átomo de flúor con los 7 electrones. Se unen estos dos y por tanto decimos que aquí cada átomo de flúor alcanzado por compartición de electrones podemos considerar que tiene los 8, la capa completa. La estructura de Lewis también se puede representar así, F-F, aunque faltaría poner las barritas de los electrones que tiene alrededor, ¿vale? También cada par de electrones normalmente se puede representar con una barra. Mirar la molécula de agua. Aquí tengo el oxígeno. El oxígeno es grupo 16, por tanto la configuración electrónica 2s2, 2p4, es decir, 6 electrones de la capa de valencia. Y aquí tengo los dos átomos de hidrógeno, cada átomo de hidrógeno con un electrón. Por tanto se forman dos enlaces con los dos electrones. La molécula de amoníaco, grupo 15, 2s2, 2p3, es decir, 5 electrones en la capa de valencia, 2, 3, 4 y 5. Por eso se une 3 átomos de hidrógeno, cada uno con su electrón. Y así todos, tanto el nitrógeno como los hidrógenos, alcanzan la configuración de capa completa. Estos son ejemplos de enlaces sencillos, pero ya hemos dicho también existen enlaces covalentes múltiples, entre ellos serían el enlace doble o enlace triple, que se pueden dar entre los mismos átomos. Por ejemplo, la molécula de oxígeno, de O2, que está formada por dos átomos de oxígeno, ya habíamos visto que el oxígeno tiene 6 electrones de la capa de valencia. Esto era lo que os decía, el par de electrones también se puede representar con una barra. Bueno, pues se puede hacer, este par de electrones se enlazan por aquí y este par de electrones también enlazan formando un doble enlace, ¿vale? Entonces tenemos la compartición al final de 2 y 2, 4 y cada átomo de oxígeno alcanza la configuración de capa completa. Y el enlace triple, que se da por ejemplo en la molécula de nitrógeno. El nitrógeno habíamos dicho que es un 2s2, 2p3, tiene 5 electrones de la capa de valencia, ¿vale? Le faltan 3. Cuando reacciona consigo mismo, pues estos 3 enlaza por aquí, enlaza estos dos y enlaza por aquí, ¿vale? Es capaz de formar un enlace triple. Es una molécula, un caso típico de enlace triple, de enlace covalente. Por tanto, repasando, si los átomos comparten solo un par de electrones que aporta cada uno, es enlace covalente sencillo. Si comparten dos pares de electrones, como la molécula de oxígeno, enlace covalente doble. Y si comparten 3 pares de electrones, el enlace se forma por un par de electrones, un electrón que aporta cada uno de los átomos, el enlace covalente triple, ¿vale? Existe también un tipo muy especial de enlace, que es lo que se llama el enlace coordinado o dativo. Es un enlace que se produce entre un átomo, una molécula que tiene un par de electrones que no enlazantes con un receptor que tiene un déficit electrónico. Por ejemplo, aquí tenemos la molécula de amoníaco, el NH3.
el nitrógeno, como ya hemos visto en la molécula, necesitaba formar 3 enlaces para alcanzar la configuración de capa completa. Ya tengo mi molécula de amoníaco, tanto el nitrógeno como los hidrógenos tienen sus capas de valencia completa. Pero el nitrógeno, si os dais cuenta, aquí tiene un par de electrones que se llama par de electrones no enlazante. ¿Vale? Cuando se aproxima un ion hidrógeno o un protón, también llamado ohidrón, ¿vale? Es decir, es un hidrógeno que ha perdido su electrón, el único electrón que tenía, y por eso aparece con una carga positiva. Este par de electrones es capaz de enlazar con este hidrógeno, y este enlace se representa con una flecha, pero con flecha, no con una rayita, con una flecha. Así que esto quiere decir que este enlace se está formando, pero el par de electrones los aporta el nitrógeno, porque el hidrógeno no tiene ninguno, los está aportando. Se está formando el NH4+, el ion amonio, y queda con carga positiva porque este tiene una carga positiva, ¿vale? Este ion aparece muchísimo, el ion amonio, y es una molécula que se forma por enlace coordinado dativo, que es un enlace también covalente, ¿vale? Un tipo muy especial. Tanto el ion amonio como el ion oxonio, ¿vale? El H3 o más, son dos moléculas muy habituales que se generan por este tipo de enlace coordinado dativo. Y luego también es importante que sepáis que cuando se forman moléculas de enlace covalente, lo que hemos visto, también se puede diferenciar entre moléculas covalentes polares o no polares, ¿vale? ¿Qué es esto? Una molécula no polar o apolar puro, ¿vale? Que se suele decir, se forma cuando el par de electrones son compartidos por átomos iguales. Es decir, aquí yo tengo la molécula de hidrógeno, no se ve, son dos átomos que tienen la misma electronegatividad. Por tanto, al tener la misma electronegatividad, cuando se forma el enlace, los electrones se encuentran a igual distancia de ambos átomos, ¿vale? Porque los dos tienen la misma fuerza para compartir ese electrón, y se dice que esas sustancias forman un enlace covalente apolar o apolar puro, ¿vale? Aquí, ¿dónde se dan este tipo de enlaces covalentes apolares? Pues la molécula de hidrógeno, de cloro, de oxígeno, todos los gases diatómicos, ¿no? Todas las moléculas diatómicas tienen este tipo de enlace que son covalentes apolar, ¿vale? O no polar. Y luego tendremos el resto, los enlaces covalentes que son polares, que esto es cuando se presentan enlaces con átomos diferentes, y por tanto, al ser átomos diferentes, van a tener distinta electronegatividad. Y cuanto más electronegativo sea uno de los átomos, mayor fuerza tiene para atraer para sí los electrones que se están compartiendo en este enlace. Si comparamos el cloro con el hidrógeno, el cloro es más electronegativo, está más a la derecha en la tabla periódica. Por tanto, este par de electrones está más desplazado, ¿vale? Se dice que los electrones se vienen hacia el lado, aunque lo están compartiendo y no se lo quita, pero están más hacia el lado del cloro. Existe una densidad que se dice de carga negativa sobre el cloro, y como casi su electrón se está alejando, se dice que sobre el hidrógeno se genera una densidad de carga positiva. Por tanto, aparece un momento dipolar, que queda representado con esta flecha, ¿vale? Esto es una sustancia, una molécula covalente polar. Está polarizada porque hay dos polos eléctricos, un polo eléctrico negativo y un polo eléctrico positivo dentro de la misma molécula, ¿vale? Esto es lo que quiere decir polar. El agua es una sustancia covalente polar, porque claramente aparecen los dos dipolos. Luego existen moléculas
las moléculas que tienen enlaces covalentes polares tienen átomos cargados positivos y otros negativos, que es lo que estamos viendo. Y cada enlace tiene un momento dipolar, ¿vale? Que es, bueno, normalmente se representa, como hemos dicho, con una flechita que va en dirección del sentido menos, del lado menos electronegativo al más electronegativo, ¿vale? Es decir, del elemento que queda con la carga positiva hacia el lado negativo, el momento dipolar, que se van formando los enlaces. Entonces esto es importante porque hay moléculas que son polares, pero que en los momentos dipolares se anulan. Entonces una molécula que en principio podría ser polar pasa a ser dipolar. Son moléculas que tienen una estructura muy particular, ¿no? Y que anulan estos momentos dipolares. Por ejemplo, moléculas con un solo enlace covalente, como el cloruro de hidrógeno, que claramente es una molécula polar. Todas las moléculas que tienen una geometría angular o piramidal, angular por ejemplo el agua o piramidal como el amoníaco, también son polares. Pero hay sustancias apolares como el hidrógeno y el cloro, que estas serán las apolares puras, pero luego tenemos estos ejemplos como el metano y el dióxido de carbono, que en principio diríamos que son sus moléculas covalentes polares, pero los momentos dipolares de los enlaces se anulan. Por ejemplo, tengo la molécula de CO2, el carbono tiene una densidad de carga positiva, los oxígenos tienen una densidad de carga negativa, pero se generan dos momentos dipolares desde la carga positiva del carbono hacia los dos oxígenos. Y estos dos momentos dipolares, por geometría, cada una va de un lado para otro, se anulan, ¿vale? Y por tanto se dice que es una molécula apolar, ¿vale? Otro caso que sale muy habitualmente es el trifluoruro de boro, el boro, densidad de carga positiva, los flúor, densidad de carga negativa, ¿vale? Pero es una triangular plana y pasa lo mismo, los momentos dipolares se anulan. Y la otra sería la molécula de metano que estamos diciendo. El carbono es el que tiene la densidad de carga negativa porque es el más electronegativo comparado con los hidrógenos. Los hidrógenos tienen densidad de carga negativa positiva, y como habíamos dicho, el momento dipolar va de la carga positiva, es decir, de los hidrógenos, hacia el carbono. Por eso las flechas en este caso van dirigidas hacia el centro. Los momentos dipolares se anulan. El agua, que es una molécula angular, densidad de carga negativa del oxígeno, densidad de carga positiva en los dos hidrógenos, no se anulan, ¿vale? Cada una va en un sentido. Aparece un momento dipolar total, que se suma, y por tanto se dice que es una molécula polar. Igual pasa con el amoníaco. Aparece un momento dipolar de la molécula y no se anula. Por eso son moléculas polares el amoníaco. Propiedades de los compuestos covalentes. Pues igual que el enlace iónico, son sustancias que son enlaces muy fuertes, ¿vale? Están compartiendo electrones y romper estas moléculas es muy costoso. Se forman compuestos muy estables, enlaces muy fuertes, iónico como el enlace covalente. En el iónico decíamos que formaban sólidos, ¿vale? Los cristales. Bueno, pues los enlaces covalentes forman moléculas aisladas, moléculas de agua, moléculas de dióxido de carbono, de oxígeno, etcétera, ¿vale? Las fuerzas, de todas maneras, que unen los átomos de la molécula son muy fuertes, pero las fuerzas que unen unas moléculas con otras suelen ser débiles, ¿vale? Por eso la mayoría de los casos de estos compuestos covalentes son gaseosos, son gases o líquidos, ¿vale? También hay algún sólido,
pero gases o líquidos. Puesto que la fuerza de cohesión entre las distintas moléculas, moléculas aisladas, es débil, hace que los puntos de fusión y de ebullición sean bajitos, muy distinto a lo que decíamos de compuestos iónicos. Los compuestos covalentes puros, no polares, no se disuelven en agua, aunque sí en disolventes apolares, como habíamos dicho, el alcohol, el benceno. Por el mismo motivo, los compuestos covalentes no conducen la corriente eléctrica. Naturalmente, a medida que aumenta la polaridad del enlace, pues se van haciendo más conductores y se van disolviendo mejor en agua, ¿vale? Algunos ejemplos de enlaces iónicos y covalentes. Cuando os pido que hagáis la representación mediante enlaces de Lewis, pues estos, aquí simplemente viéndolo, bario y oxígeno, ¿qué tipo de enlace es? Un metal del grupo 2, un no metal del grupo 16, claramente es un enlace iónico. Y este, un cloro y un magnesio, claramente es un enlace iónico, ¿vale? Bario, grupo 2, 2 electrones en su capa de valencia. Oxígeno, los 6 electrones, pues cada bario enlaza con uno de ellos, ¿vale? El bario, como es un enlace iónico, cede los 2 electrones, se convierte en el ion bario y el ion óxido, y luego ya el enlace se forma por fuerza electrostática. Lo tendríamos que representar de esta manera. Cloruro de magnesio, lo mismo, formación de los 2 iones, ¿vale? Y luego atracción, fuerzas electrostáticas. Cuando tenemos enlaces covalentes, caso del nitrógeno, del amoníaco, que ya hemos visto, se representa con puntitos los electrones de la capa de valencia y cómo se van a generar las uniones. El nitrógeno, que habíamos visto el caso típico del enlace covalente apolar triple, y el amoníaco, cómo se unen los 3 hidrógenos compartiendo los 3 electrones que tiene desapareados el nitrógeno. Aquí tenemos el nitrógeno, 3 enlaces covalentes polares sencillos, se forman. Molécula de dióxido de carbono, aquí tenemos el carbono. Si os dais cuenta, primero enlaza 1,1 y es capaz de formar 2 enlaces, 2 enlaces covalentes polares dobles. Intentar hacerlo y luego comprobáis a ver si os salen estos enlaces, ¿vale? Representa las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas. Hacéis un pause y lo intentéis hacer y os corregís. Aquí los tenéis, ¿vale? Continuamos en el próximo tutorial. A ver, intermoleculares, retroceder, perdón, estos quería dejar, ¿vale? Hasta luego.